Después de ver en la clase anterior cuáles eran las características de la literatura, vimos una definición de la literatura, vimos también qué diferenciaba la literatura oral de la literatura escrita, vimos también qué significa el paso de la literatura oral a la literatura escrita, también con la invención de la imprenta. Después de hacer esa introducción a la literatura, ¿ahora de qué vamos a hablar? Ahora vamos a hablar de los llamados géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son como los grandes contenedores en los que podemos clasificar todas las obras literarias. Las obras literarias, atendiendo a cómo están escritas y a cuál es su finalidad, pertenecen a uno de los tres grandes géneros literarios, que son estos que tenéis en el esquema. A estos tres grandes géneros literarios hay también algunos estudiosos, algunos manuales, que añaden un cuarto género, que es el género didáctico, al que pertenecerían obras como las fábulas o el ensayo que veremos en tercero. De todas formas, la clasificación más general, la clasificación más extendida es esta, que divide las obras literarias en tres grandes grupos, repito, atendiendo a cómo están escritas esas obras y a cuál es su finalidad, y también naturalmente a cuáles son los elementos que encontramos en ellas. Si miramos, pues he traído tres obras así un poco, una sí que está bien escogida, las otras dos están un poco al azar. Si miramos, por ejemplo, cómo está escrita esta obra, que es una versión muy buena del Quijote, vamos a ver que esta obra está escrita de esta manera. Esta obra está escrita siguiendo lo que se llama la caja de la página. Esta es una obra escrita en prosa. También estaría escrita en prosa esta obra, que es la que tenéis como lectura de este cuatrimestre, que es La Dama del Alba. Esta también estaría escrita en prosa. Y esta obra de aquí estaría escrita en verso. Pero tenemos que tener cuidado porque que una obra esté escrita en verso o en prosa no siempre define el género literario al que pertenece. Porque, por ejemplo, las obras narrativas, a la que pertenecería, a este género, al género de la narrativa, pertenecería el Quijote, las obras narrativas, en su origen, estaban escritas en verso. ¿Por qué? Porque se transmitían de forma oral y el verso es mucho más fácil de recordar. Cuando las obras narrativas están escritas en verso, se llaman épica. Cuando están escritas en prosa, es decir, forma normal de escribir, en ese caso diríamos que están, ya no las llamaríamos épica, sino que las llamaríamos propiamente narrativa. ¿Cuáles son las características del género narrativo? La intención comunicativa de la narrativa es relatar sucesos. Cuando tenemos un texto narrativo, normalmente nos encontramos con la llamada estructura tripartita. ¿Qué es la estructura tripartita? La estructura tripartita es esa estructura que tiene un inicio o planteamiento, que tiene un nudo o desarrollo y que tiene un desenlace. Es verdad que nos podemos encontrar con textos narrativos que, por ejemplo, tengan un final abierto, o con textos narrativos que empiecen por el final y que luego vayan hacia el principio, en forma de flashback, por ejemplo. Pero la estructura más habitual es esta: planteamiento, nudo y desenlace. ¿Qué más nos encontramos en los textos narrativos? En los textos narrativos nos encontramos con una división, que suele ser una división en párrafos, y si el texto es largo, en capítulos también, y nos encontramos con unos elementos que son los llamados elementos de la narración, que son un tiempo, un lugar, unos personajes, una acción y un narrador. Esos son los elementos de la narración. Paso bastante rápido por la narración, porque la narración se ve en primero, no se ve en segundo. Esto simplemente es un repaso de lo que se vio en primero, que se vio en texto narrativo. En primero se lee Historia de una gaviota y de un gato que le enseña a volar, que es un texto narrativo. ¿Por qué? Porque los textos narrativos son las novelas, si habéis leído alguna novela, una novela que es un texto narrativo, también los cuentos, las leyendas, los mitos, las fábulas, si no introducimos el género didáctico estarían aquí, también se
serían textos narrativos. ¿Por qué? Pues porque en el género narrativo nos encontraríamos con esas obras literarias en las que hay un narrador que relata una historia que normalmente es ficticia, es decir, inventada, que está protagonizada por unos personajes principales, secundarios y comparsas en un espacio y en un tiempo determinados. Cuando hablamos de textos narrativos, que los estudiamos, como he dicho, en profundidad en el curso anterior, tenemos que tener cuidado porque no hay que confundir narrador con autor. Una cosa es el autor, que es el que escribe el libro, y otra cosa es el punto de vista, es decir, el narrador, que es el que nos cuenta la historia. Yo puedo escribir una historia en la que yo, en primera persona, cuente que soy una extraterrestre venida de Ganímedes y que acabo de aterrizar en esa puebla. Evidentemente la autora sería yo, pero la narradora, si estuviera cantando eso en primera persona, si estuviera contando eso en primera persona, sería esa extraterrestre que acaba de llegar de Ganímedes. El texto narrativo, aunque aquí lo estudiemos como texto literario, lo usamos también mucho en nuestra vida común. Cuando le contamos a alguien algo que nos ha pasado recientemente, estamos utilizando la narración. Pues resulta que esta mañana, cuando he salido de casa, me he encontrado con que tenía la rueda del coche pinchada. Menos mal que ha pasado por allí mi vecino, que muy amablemente ha accedido a cambiármela. Lo que pasa es que no tenía el gato, entonces he tenido que ir a pedirle al gato al mecánico, tal. Estoy haciendo un texto narrativo. ¿Qué ocurre con ese texto narrativo? Que no es literario. Porque como vimos el otro día, no tiene esa finalidad que tienen los textos literarios, que es mayormente crear belleza. Por tanto, el texto narrativo sería, y recapitulo, el texto que tiene como función principal relatar sucesos, que tiene esa estructura con un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, en la que nos encontramos con esos elementos que son el narrador, la acción, los personajes, el tiempo y el espacio en el que suceden los hechos, en el que se da la acción, y que tendría como principales subgéneros la novela y el cuento. ¿Qué diferencia hay? Y termino ya con esto, el narrativo, el repaso del texto narrativo. ¿Qué diferencia hay entre un cuento y una novela? Básicamente la extensión. El cuento tiene menos personajes, el cuento es más breve, la novela tiene más personajes, es más larga y muchas veces hay acciones secundarias que en el cuento no se dan. Cuando tenemos un cuento, da igual si es un cuento infantil o si es un cuento para adultos, nos encontramos fundamentalmente con una acción y ya está, no hay acciones secundarias. Repito, esto es un repaso muy rápido del género narrativo porque el género narrativo se vio el primero. Respecto al género lírico, y aquí tenéis un vídeo en el que se explican estas características del género narrativo. Tenéis que ver los vídeos si queréis hacer la actividad evaluable, que tiene la actividad evaluable 3, porque en la actividad evaluable 3 hay alguna pregunta que solamente se puede responder si se han visto los vídeos. Hay alguna pregunta de estas tipo test que hace referencia a algo que está en el vídeo. Estos vídeos son muy cortitos, duran 3-4 minutos. Y aquí están las características del texto narrativo, igual que en este vídeo de aquí abajo se encuentran las características del género lírico. Del género lírico también voy a hacer un repaso muy rápido. ¿Por qué? No porque se haya visto, sino porque lo vamos a ver en el tema 2 y en el tema 3. En el tema 2 y en el tema 3 nos vamos a dedicar al género lírico, que el género lírico es lo que normalmente llamamos poesía. Este es el tipo de obras que nos encontraríamos en el género lírico. Obras normalmente escritas en verso, obras que tienen unas características particulares y obras que, en lugar de estar centradas en lo que se nos cuenta, lo que vamos a encontrarnos van a ser obras centradas en los sentimientos de lo que vamos a llamar un yo poético. Ya no lo vamos a llamar narrador, porque no está narrando nada, sino que está expresando sentimientos. Nos vamos a encontrar con los sentimientos de ese yo poético hacia algo o hacia alguien. Muchas veces pensamos que la poesía es solamente de temática amorosa. Es verdad que buena parte de la poesía es de temática amorosa,
que están dedicados a un árbol. Yo recuerdo un poema que se llama El ciprés de Silos o a un olmo seco de Antonio Machado, que son poemas en los que el poeta describe un árbol y en los que el poeta expresa sus sentimientos por ese árbol y por lo que el árbol significa. ¿Qué características tiene el género lírico? Repito que las veremos bien y en detalle en el tema 2 y en el tema 3, en la poesía. Presenta musicalidad y ritmo. Esta musicalidad y este ritmo viene provocado por cómo está escrito el texto, que tiene una medida concreta y muchas veces en la poesía clásica tiene una rima muy particular. Eso provoca que cuando nosotros leamos el texto en voz alta o lo escuchemos, veamos el ritmo muy particular. Y además de todo eso, normalmente el texto lírico está escrito en forma de versos y estrofas. También lo veremos en el tema 2, pero ahora también lo anuncio. El verso sería la línea del poema, la estrofa sería el párrafo del poema. En la poesía no podemos hablar ni de párrafos ni de líneas, hablamos de versos y de estrofas. Y ejemplos del género lírico los tendríamos, por ejemplo, en los poemas, pero también los tendríamos en las canciones. De hecho, hay muchos cantantes o cantautores, los que escriben las canciones, que al final acaban publicando libros de poesía. Y hay el único premio Nobel de literatura que no se ha dado a un escritor, bueno, se ha dado a un político que escribía muy bien como Winston Churchill, pero bueno, Bob Dylan, que es un cantautor americano, tiene un premio Nobel de literatura, porque se considera que las letras de sus canciones tienen la suficiente calidad como para ser consideradas pues, prácticamente poemas. Pero no importa ir a Bob Dylan, el rap o los géneros urbanos que utilizan un ritmo muy particular, una métrica muy definida, con una rima también muchas veces al final, formarían parte del género lírico. Finalmente, en el que me voy a centrar, porque es el género que nos ocupa en este tema fundamentalmente, repito, porque el género narrativo es repaso de primero y el género lírico simplemente es anuncio de lo que veremos en el tema 2 y en el tema 3, el género en el que me voy a centrar ahora es el género dramático o teatral. El género dramático o teatral es aquel que tiene como función principal y como objetivo ser representado ante un público, no ser leído. Lo que vosotros vais a hacer de la Dama del Alba, de leer la Dama del Alba en particular, no es el objetivo que tenía el autor cuando escribió la obra. Cuando Alejandro Casona escribió esta obra, él quería que esta obra se representara en un escenario ante el público. Lo que nosotros hacemos ahora de leer teatro se escapa un poco de la función primitiva o de la idea que tenía el autor sobre la finalidad de la obra. Entonces, van a representar situaciones mediante diálogos y acotaciones, ahora veremos también lo que son. Las obras, en lugar de estar divididas en párrafos y capítulos o en versos y estrofas, van a estar divididas en actos, escenas y cuadros, lo vamos a ver también cuál es eso, que son los cuadros, y las obras dramáticas o teatrales pueden ser, naturalmente, propiamente obras de teatro, pero por ejemplo un guión de televisión, de un programa de televisión, también pertenecería al género dramático. También los libretos de la ópera, lo que cantan los cantantes de ópera, también formarían parte de ese género, del género dramático. ¿Cuáles son las características entonces que presenta el género dramático o teatral? Aquí tenéis un vídeo que dura 11 minutos, que es un repaso de las características que yo voy a explicar ahora y que está realmente bien. Yo he descubierto hace poco este canal de YouTube, que es de un profesor, yo creo que por lo que él dice es de Valencia. El canal se llama La Goma Criminal, tiene contenidos de gramática y también tiene contenidos de literatura que están realmente bien. No es absolutamente moderno y no es corto como un TikTok, pero el profesor explica las cosas muy bien, se ayuda de esquemas y es muy recomendable este canal. En YouTube y en Internet hay muchas cosas que no están muy bien,
pero cuando se encuentra algo que está muy bien, yo os lo recomiendo. Yo siempre recomiendo un canal que se llama Un Profesor, donde también hay vídeos que están muy bien, y este de la pluma criminal está realmente bien, ¿eh? Entonces, el género dramático teatral es un género al que le vamos a dedicar especial atención porque la lectura de este cuatrimestre, que es La Dama del Alba de Alejandro Casona, pertenece justamente a él. Es una obra de teatro, ¿eh? ¿Cuáles son las características que tiene el género teatral? Bueno, las características del género teatral son las que se deducen de su finalidad. El género dramático o teatral es un tipo de texto, es un género en el que nos vamos a encontrar una representación de un momento o de un conflicto en la vida de unos personajes que son los que van a protagonizar esa historia. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Con textos que van a ser completamente dialogados. En un texto teatral, si yo voy al teatro y hay una representación teatral, no voy a tener un narrador que me describa los personajes o que me explique por qué esos personajes hacen eso en ese momento determinado, por qué actúan así o por qué va a pasar algo en el futuro, que es algo que me podría ocurrir en un texto narrativo. Cuando yo voy al teatro, la acción se desarrolla encima del escenario por medio del diálogo, de manera que todo lo que pasa tiene que ser hablado y los personajes se definen a sí mismos por lo que hacen encima del escenario, sobre todo por lo que dicen encima del escenario y por lo que otros personajes dicen de ellos o por cómo interactúan, pero encima del escenario. No tenemos a un narrador por encima, sino que tenemos directamente los diálogos. La vida, por tanto, como dice aquí, se sube al escenario para ser representada por actores y actrices que escenifican un momento concreto. Normalmente en las obras de teatro hay un conflicto que se resuelve al final. Por tanto, como he dicho antes, el género dramático teatral no está pensado para ser leído, que es lo que nosotros vamos a hacer, pero no está pensado para esto, sino que está pensado para ser interpretado. Claro, si nosotros no tenemos la ocasión de ir a ver una representación de La Dama del Alba, es mucho mejor leerla que obviarla, porque como no la vemos representada, a mí, por ejemplo, es una obra que me encanta, siempre que la he puesto ha tenido muchísimo éxito en clase y yo nunca la he visto representada. A mí me gusta mucho el teatro, voy muchísimo al teatro, pero justamente La Dama del Alba no la he visto nunca representada, ya me gustaría. En cualquier caso, son obras que no están pensadas para ser interpretadas, para ser leídas, sino para ser interpretadas, en principio en un teatro. Aunque también el concepto de teatro ha cambiado mucho a lo largo de la historia y hoy, por ejemplo, se hacen representaciones de obritas muy cortas que se llaman microteatro, que se representan en prácticamente cualquier sitio. Yo he visto microteatro en institutos, he visto microteatro en una bodega, he visto microteatro en la cárcel antigua de Palma. Son obritas muy cortas que aprovechan los espacios para hacer representaciones. Hay teatro en la calle, no tiene por qué ser el espacio que nosotros entendemos como el teatro propiamente dicho. ¿Por qué el género dramático se llama justamente dramático? No porque las obras sean todas dramas, sino porque la palabra drama originalmente es la palabra que se emplea para hacer referencia a las obras que crea el escritor de teatro, que se llama dramaturgo. Por tanto, el dramaturgo es el escritor de teatro. Cuando yo hablo de Alejandro Casona, puedo decir Alejandro Casona es un escritor de teatro o puedo decir directamente Alejandro Casona es un dramaturgo, porque escribe dramas, entendiendo aquí como drama el sentido amplio de la palabra como obra teatral. Estos conflictos que los dramaturgos conciben son los que luego vamos a ver representados en el escenario. Y como he dicho, en el escenario lo que nos vamos a encontrar va a ser básicamente diálogo, los personajes van a hablar, actuación y acción, porque muchas veces los personajes, pues yo qué sé, encima del escenario se pelean, discuten,
se cuidan, se quieren, hay diferentes acciones que van completando esos diálogos encima del escenario. ¿Cuál es el origen del género dramático? Como muchos de los hechos culturales que nosotros tenemos hoy en día, el género dramático nace en la antigua Grecia. Se suele decir que las primeras obras de teatro son del siglo VI a.C. Por tanto, las primeras obras de teatro tienen 2700 o 2800 años. Aunque para llegar al momento de máximo esplendor del teatro griego hay que ir hasta el siglo V a.C. En el siglo V a.C. nos vamos a encontrar con autores como Sófocles, Esquilo y Eurípides, que van a ser considerados los grandes trágicos, los grandes dramaturgos del periodo clásico. En origen, el teatro tiene que ver con la religión. Había unas fiestas que se hacían en honor a Dioniso, que es el nombre griego del dios romano Baco, que era el dios del vino y de la diversión. Entonces, en esas fiestas, en principio había un sacerdote que hablaba, alguien le respondía, el sacerdote volvía a responder, esa persona volvía a responder, eso se llamaba ditirambo, y a partir de ahí luego nos vamos a encontrar con más personajes y con acciones que no tienen que ver ya con el culto a los Dionisios, sino que se van a ampliar los temas. En el teatro griego clásico los temas tenían que ver siempre con la mitología, con héroes y con dioses, eran los temas básicos que se trataban. Luego, en Roma también vamos a continuar, va a continuar habiendo teatro, eran teatros normalmente al aire libre. Durante la Edad Media, el género dramático va a vivir un declive. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media las ciudades no tienen la importancia que tuvieron en la antigua Grecia y la antigua Roma. Y para que el teatro tenga éxito necesitamos público, necesitamos teatros y necesitamos asistencia. Entonces, sí que después, a partir del siglo XII y del siglo XIII, cuando vuelven a resurgir las ciudades en Europa, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de teatro. Va a haber un teatro que tiene que ver con la religión, que se representaba en las iglesias, durante las fiestas, en Navidad, en Semana Santa. Nos vamos a encontrar también con un teatro callejero, que va a estar representado por los juglares, que eran hombres y mujeres que iban de pueblo en pueblo recitando, haciendo malabares y cantando y tocando algún instrumento. Y nos vamos a encontrar con un teatro que tenía que ver con las cortes y con los palacios. Los ricos pues hacían sus representaciones para público selecto. No eran actores profesionales, sino que eran, o a veces sí que llamaban a algún juglar para que representara ante ellos, pero normalmente eran representaciones más elaboradas que las de los juglares. Durante buena parte de la Edad Media, el teatro se va a hacer en latín, que era la lengua que hablaban los romanos, y que va a continuar siendo la lengua de cultura durante muchos siglos, y después poco a poco se va a ir haciendo en las lenguas románicas o en las diferentes lenguas de Europa. Para encontrar la primera obra de teatro escrita en castellano, eso lo veremos en tercero, tenemos que esperar al siglo XII-XIII, no está muy clara la adaptación, a una obra que trata de los reyes mismos. Esa es la primera. ¿Cuáles son las características más destacadas del género dramático o teatral? Ya la mayoría ya las he dicho, pero les voy a recordar. La primera, el diálogo. En las obras teatrales, la acción y la presentación de los personajes se lleva básicamente a cabo mediante el diálogo, mediante lo que los personajes dicen, es como la acción va avanzando y como nosotros conocemos cuál es el conflicto y cómo se va a resolver. No hay narrador, no hay nadie que nos cuente lo que está sucediendo. La acción va a tener importancia, los movimientos, la forma en la que los personajes se sitúan en el escenario. Junto a esto nos vamos a encontrar que, aunque no hay descripciones naturalmente, porque no hay narrador y por tanto los personajes nos van a tener que dar información a través de lo que llevan, por ejemplo, a través, en el teatro griego había máscaras, con la máscara del drama y de la tragedia o la máscara de la comedia. Es así como vamos a identificar muchas veces a los personajes. También muchas veces los vamos a reconocer por la ropa que llevan. En el teatro, y a diferencia de otros géneros literarios, necesitamos muchísimos profesionales. Para representar una obra de teatro, además de los actores, tenemos que tener al dramaturgo, que es el que ha escrito la obra, que a lo mejor está muerto ya. Vamos a tener a un director, que como en el cine
va a ser el que coloque a los personajes, a los actores, el que les diga ahora habla fuerte, ahora vete, ahora siéntate, ahora llora. Nos vamos a encontrar junto a ellos con técnicos de luz y de sonido, con productores, en fin, con maquilladores, con figurinistas, que son los que hacen la ropa. Representar una obra de teatro implica muchísimo dinero y implica muchos profesionales. Es el género literario más caro para llevarlo a cabo tal y como es concebido originalmente, y es también el que implica un acto público, porque yo puedo leer El Quijote en mi casa en silencio, yo puedo leer la poesía en silencio, pero tal y como está planteado el género teatral cuando el autor se lo inventa, requiere de pues eso, un escenario, etcétera, y de mucho personal, es decir, de mucho dinero. Como hemos dicho ya, los textos están escritos no para ser leídos, sino para ser representados. ¿Y cuáles son los temas que trata el teatro? Prácticamente cualquier tema, pero como el objetivo del teatro es llegar al gran público para que compren las entradas y para que la obra se represente y salga rentable, los temas que se tratan suelen ser temas universales: el amor, la venganza, las injusticias sociales, etc. Se escriben para lanzar un mensaje, una idea, y ha habido muchas obras de teatro que han sido, hoy en día diríamos canceladas, que han sido censuradas y que han provocado grandes escándalos, porque ver encima de un escenario un hecho violento es muchísimo más duro que verlo, por ejemplo, a través de la televisión o que leerlo. El género dramático teatral, el hecho de que los actores cada día interpreten la obra para un público determinado hace que estés muy cerca de ellos, da mucha realidad, da mucha verdad, y yo que sé, ver un hecho violento encima del escenario remueve mucho. El teatro es un género de catarsis. El teatro hoy en día está escrito en prosa, de hecho La Dama del Alba está escrita en prosa, pero en su origen el teatro estaba escrito en verso, tanto en la antigua Grecia como en Roma, y en la literatura en castellano hasta el siglo XVIII el teatro se va a escribir en verso. En el siglo XVIII se va a escribir en verso o en prosa, en el XIX también en verso o en prosa. A principios del XX todavía va a haber autores que van a escribir algo en verso, pero el teatro ya va a ser mayoritariamente en prosa, y hoy en día, cuando vamos al teatro a ver obras actuales, están escritas en prosa. Si vamos a ver representaciones clásicas, están escritas en verso. Otra característica fundamental del teatro son las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones son textos que normalmente, entre paréntesis y en cursiva, nos indican cómo tienen que comportarse en ese momento los actores, dónde están, cómo es el escenario. Aquí, por ejemplo, tengo una acotación que dice: en el mismo lugar, unos meses después, luz de tarde, el paisaje del fondo invernal tiene ahora el verde maduro del verano. Andrés y Dorina hacen un ovillo. Ahí nos encontraríamos, cuando se abre el telón, con ese escenario que estaría representando esto y con dos personajes de la obra que están haciendo un ovillo de lana. Esto no se dice en el escenario, pero el director, cuando lleva eso encima del escenario, lo tiene que tener en cuenta. Esas son las acotaciones. Además de todo eso, las obras teatrales tienen una estructura que ahora veremos que está dividida en actos, cuadros y actos y escenas, ¿vale? Y luego hay diferentes subgéneros. Los géneros llamados mayores son la comedia, la tragedia y el drama. La comedia tiene como finalidad hacer reír, como las comedias del cine. En la tragedia nos encontramos siempre con personajes de clase elevada, con un final siempre desgraciado, y en el drama nos encontraríamos con un conflicto que se puede resolver bien o se puede resolver mal. Los dramas no tienen por qué acabar mal siempre, aunque nosotros hoy en día digamos: uy, esto es un drama acabado fatal. Los dramas no tienen por qué acabar mal. Y luego hay géneros menores, que serían el sainete, la farsa, el monólogo, el paso, y géneros mixtos que implican movimiento y acción, o música y acción, como la ópera, la opereta y la zarzuela.
¿Cuál es la estructura de las obras dramáticas? Las obras teatrales breves suelen desarrollarse en un solo acto. En las obras dramáticas breves sí que nos podemos encontrar normalmente con un solo cuadro. Un solo cuadro quiere decir que no hay cambio de escenario, sino que si yo cuando se abre el telón veo una clase, al final de la obra sigue siendo la misma clase. Cuando hay un cambio de cuadro es porque hay un cambio de escenario. Los actos, en el teatro clásico nos encontrábamos con 3 actos que implicaban que se abría y se cerraba el telón 3 veces, y a veces entre acto y acto nos encontrábamos también con cambio de escenario e incluso con cambio temporal. Es decir, en el primer acto nos podemos encontrar en invierno, como en La Dama del Alba. En el segundo acto nos podemos encontrar en verano del mismo año o de 3 años después. Los actos vendrían a ser como los capítulos en las obras narrativas. Y luego, finalmente, nos encontraríamos con las escenas. Las escenas estarían marcadas por la entrada y la salida de un personaje concreto. Si cuando empieza la obra de teatro me encuentro con Kiko y Adela y después entra la madre, cuando entra la madre, como se ha producido un cambio en los personajes que están encima del escenario, nos encontraríamos con una escena nueva. Entonces, esos son los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para el género dramático o teatral. Eso y ver el vídeo que tenéis al principio.